Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a su canal La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. Hoy en esta tarde, damas y caballeros, tengo el honor, el gusto de presentar ante ustedes Historia Universal de Jacques Pirén. Historia Universal de Jacques Pirén. ¿Quién fue Jacques Pirén? Profesor de la Universidad de Bruselas, doctor honoris causa de la Universidad de Ginebra, miembro de la Real Academia de Bélgica, además de jurista, egiptólogo y político, candidato al Premio Nobel de Literatura en el año del 64. Jacques Pirén nació entonces en Gante, Bélgica, en 1891. Falleció en Francia en 1972 y ha escrito, entre sus múltiples obras, esta colosal producción de 10 volúmenes llamada Historia Universal. Historia Universal en 10 volúmenes, las grandes corrientes de la historia. El día de hoy, damas y caballeros, vamos a comenzar con la lectura de algunos pasajes del volumen inicial, volumen 1, desde los orígenes al Islam. Es decir, un periodo de tiempo que se remonta hasta el siglo 30 antes de Jesucristo y hasta el sexto después de Jesucristo. Historia Universal en 10 volúmenes ha sido presentada y traducida al español por la editorial Cumbre. Es así como, antes de abrir el abanico de posibilidades, queremos contextualizar cómo es que esta obra traducida del francés cuenta con su 18ª edición en 1982. Entonces se trata de una obra no solamente monumental, sino también de una obra de amplia consulta. Pero vamos a dejar que Jacques Pirén sea quien nos diga cuáles son los avatares que tiene que enfrentar la historia y también cuáles son las situaciones que aborda desde distintos ángulos. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar haciendo esta comunicación espiritual a través de la lectura de este libro maravilloso. Este es el primer tomo de la Enciclopedia de Historia Universal. Voy a citar a Jacques Pirén. La historia es en esencia continuidad y solidaridad. Continuidad que se desarrolla sin que las personas puedan evitarlo, de generación en generación, y por consiguiente, enlaza nuestro tiempo con las épocas más remotas. Por otra parte, también la historia es solidaridad, pues así como en una sociedad la vida de cada persona está determinada por la de todos los demás, en la comunidad de las naciones, la historia de cada una de ellas evoluciona en función de la de todos los pueblos del mundo. Ahí tenemos entonces, damas y caballeros, esta primera idea de historia que es tanto continuidad como solidaridad. Posteriormente, lo que hace Jacques Pirén es pasar revista por aquellos grandes historiadores de todos los tiempos, empezando por el padre de la historia, el griego Heródoto, circunscrito en el contexto del siglo V antes de Jesucristo. Posteriormente también menciona nombres emblemáticos como el de Polibio, el cual vivió del 207 al 125 antes de Jesucristo. Nos dice Jacques Pirén: Polibio investiga las causas que enlazan unos acontecimientos con otros
procura penetrar el sentido de la evolución de los distintos estados y ciudades y sienta las bases de una verdadera ciencia histórica, al poner de relieve, en cierto modo, las leyes por las que se rigen las comunidades humanas. Ahí tenemos entonces una pequeña descripción de este trabajo tan importante que hace Polibio. No ahonda mucho más en Heródoto, seguramente porque la historia de Heródoto, los 9 libros de la historia, no solamente hacen una descripción de los hechos reales, sino también del folclore, de los mitos, de la cultura. Es decir, Heródoto estaría más como en un registro que hoy llamaríamos como antropológico. Esto de ninguna manera viene a menguar la capacidad y la penetración de pensamiento de Heródoto, sino por el contrario lo dota de un colorido muy distinto al que Polibio tendrá. Sin embargo, Jacques Pirén lo que está haciendo es reconocer en Polibio a quien por primera vez, en sentido estricto, nos dice, sienta las bases de una verdadera ciencia histórica, al poner de relieve las leyes por las que se rigen las comunidades humanas. Continuando con los historiadores emblemáticos, ahora Jacques Pirén menciona a Diodoro, a Nicolás de Damasco, a Trogo Pompeyo, a Estrabón, a Sulpicio Severo, Paulo, Orocio y también el libro que lleva por título Historia del Mundo del persa Kelvi hacia el año 819. Estamos pasando revista de manera muy general, muy panorámica, de sobrevuelo, pasando por estas grandes figuras de la historia a través de los tiempos. Desde luego estamos hablando de la historia antigua, parte de la historia también medieval. Pero ya entrando en concreto, nos dice Jacques Pirén, hablando de esta descripción de los historiadores, lo siguiente. Cito a Jacques Pirén. A partir de aquel instante la historia deja de ser una ciencia, es decir, a partir de lo que es la propuesta hecha por San Agustín en La Ciudad de Dios, que también es una obra no solo filosófica, sino histórica. Nos dice entonces Jacques Pirén, a partir de aquel instante la historia deja de ser una ciencia hasta que, en el siglo XVI, Jean Bodin, por el estudio comparado de las instituciones, le devuelve el sentido de la evolución y de la interdependencia de los pueblos. Jean Bodin, por el estudio comparado de las instituciones, le devuelve a la historia el sentido de la evolución y la interdependencia entre los pueblos. En el siglo XVII, con Bossuet, se orienta hacia una concepción universalista en relación con el carácter clásico de la literatura, que encontraría su plena expresión en el admirable ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, escrito por Voltaire, en donde intenta este autor una vasta síntesis de la historia universal, desde el siglo IX al XVII. También contamos con una obra del filósofo y pensador Condorcet, llamada Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. En ella, Condorcet se propone a su vez establecer la ley del desarrollo de las sociedades,
cuyos progresos propone y relaciona con los de la ciencia. El desarrollo de las sociedades, cuyos progresos relaciona con los de la ciencia. También encontramos la ciencia nueva, dice Jacques Pirenne, en el siglo XVIII con el napolitano Vico, Gian Battista Vico. En el siglo XIX es donde se encuentra el gran siglo de la historia, sobre todo en Alemania, con los nombres de Sibel y Treitschke. En los últimos tiempos, dice Jacques Pirenne, las concepciones nacionalistas o políticas han venido imponiéndose cada vez más a la historia. También tenemos nosotros que Jacques Pirenne, después de pasar revista por estos autores, por estas obras, por estas corrientes, nos está de alguna manera describiendo cuál ha sido la evolución del pensamiento histórico. Nos dice Jacques Pirenne, la historia, para cobrar el valor de ciencia de la sociedad humana, debe también estar capacitada para hacer comparaciones, y no podrá estarlo si no tiende a hacerse cada vez más universal. Repito, la historia, para cobrar el valor de ciencia de la sociedad humana, debe también estar capacitada para hacer comparaciones y no podrá estarlo si no tiende a hacerse cada vez más universal. También nos dice Jacques Pirenne que a la historia se le plantearon repetidamente los mismos problemas que hoy exigen una nueva solución. El aspecto humano de los problemas ha cambiado mucho menos de lo que a primera vista parece. Entonces, de ahí la importancia de volver precisamente a las fuentes históricas, puesto que nos dotan de experiencia. Dice Jacques Pirenne, en realidad, aunque el ser humano, gracias a la ciencia, ha logrado hacerse dueño del mundo y lo ha transformado todo a su alrededor, él mismo, en lo hondo de sus instintos, no ha cambiado. Repito, el ser humano, gracias a la ciencia, ha logrado hacerse dueño del mundo y lo ha transformado todo a su alrededor. Él mismo, en lo hondo de sus instintos, no ha cambiado. Ahora bien, el estudio de la historia de la antigüedad, lo mismo que el de los tiempos modernos, a través de los ciclos de evolución, cuyos orígenes, apogeo y decadencia podemos examinar, es pues el estudio del ser humano mismo y de la sociedad humana. Y resulta doloroso comprobar que si bien la ciencia ha progresado, el valor moral del ser humano, pese al esfuerzo bimilenario del cristianismo, no ha aumentado. Aquí concluye este párrafo de manera crítica Jacques Pirenne y nos dice, si bien la ciencia ha progresado, el valor moral de los seres humanos, pese al esfuerzo bimilenario del cristianismo, no ha aumentado. Continúa Jacques Pirenne. En el siglo XIX llegó a creerse en la perenidad del progreso, habiéndose imaginado entonces los seres humanos que ya no volverían a verse las matanzas de poblaciones vencidas, el exterminio de una raza por otra sin más motivo que un odio étnico, semejante al que divide a perros y gatos. Se pensaba que la deportación de poblaciones en masa, la esclavitud de pueblos vencidos, el incendio y saqueo de ciudades, la tortura, y frente a tantos dramas, la indiferencia de los que no resultan afectados, eran cosas desaparecidas para siempre.
Y sin embargo, hemos vuelto a tales métodos de guerra. ¿Nos acerca menos a la barbarie el hecho de que sean practicadas científicamente? Voy a repetir este pasaje, damas y caballeros, creo que es sumamente revelador. Y antes de lanzar esta interrogante final, Jacques Piré nos dice lo siguiente. En el siglo XIX llegó a creerse en la perenidad del progreso, habiéndose imaginado entonces que los seres humanos ya no volverían a verse inmersos en matanzas de poblaciones vencidas, en el exterminio de una raza por otra, sin más motivos que un odio étnico, que ya no se vería la deportación de poblaciones en masa, la esclavitud de pueblos vencidos, el incendio y saqueo de ciudades, la tortura y tantos dramas, que no se vería ya, gracias a la evolución, la indiferencia de los que no resultaban afectados, que esas eran cosas ya desaparecidas para siempre. Y sin embargo, dice Pirén, hemos vuelto a tales métodos de guerra y se pregunta el historiador belga, ¿nos acerca menos a la barbarie el hecho de que sean practicados científicamente? Estos métodos de guerra que ahora se aplican y practican, ¿nos acerca menos a la barbarie el hecho de que sean practicados científicamente? Y ahora vienen algunas de las ideas generales del autor. Jacques Piré nos dice, por ejemplo, que el progreso no es continuo. Si bien es cierto, al principio ha señalado que existe una continuidad, una cierta solidaridad, también hemos encontrado rupturas. Y entonces nos dice, el progreso no es continuo, puesto que la civilización es bastante frágil. Quisiéramos contar con una cierta continuidad, con un cierto progreso, pero la civilización es bastante frágil. La historia universal, por tanto, nos muestra los ciclos de la evolución humana. Y dice Jacques Pirén, a mi entender, el problema esencial, pues del conocimiento de las necesidades y las posibilidades de nuestro tiempo, es de donde dependerá la valía de la paz futura. Desde mi punto de vista, dice Jacques Pirén, a mi entender, el problema esencial es el conocimiento de las necesidades y las posibilidades de nuestro tiempo, porque de ahí es de donde depende la valía de la paz futura. La humanidad no constituye un todo homogéneo, la humanidad es diversa, es plural. La meta histórica a la que tienden instintivamente todas las fuerzas activas es a la agrupación universal en un equilibrio estable y pacífico. Esa es la meta histórica. Sin embargo, pues está plagado todo el curso evolutivo de la historia de irrupciones, disrupciones, rupturas, rompimientos, etc. Una forma social, dice Jacques Pirén, una forma social determinada acompaña un cierto tipo económico o que fija relaciones constantes entre las transformaciones del derecho público y las del derecho privado. Una forma social determinada acompaña a un cierto tipo económico o que fija relaciones constantes entre las transformaciones del derecho público y las del derecho privado. Jacques Pirén también, aparte de ser político, egiptólogo, historiador, es también una persona interesada en las leyes. Entonces, aquí resalta la importancia no solo del aspecto económico, sino también de las relaciones que se dan en materia de derecho. Continúa Jacques Pirén diciendo, es factible transformar las condiciones económicas de la vida
con inventos técnicos, hacer desaparecer las deficiencias sociales mediante leyes que organicen mejor el reparto de la riqueza, crear en el corazón de la gente sentimientos más elevados, dotándola de un ideal moral. Repito, y aquí Jacques Piren de alguna manera recobra la esperanza y con esa recuperación también a nosotros nos alcanza y nos dice, es factible transformar las condiciones económicas de la vida con inventos técnicos. Es posible hacer desaparecer las deficiencias sociales mediante leyes que organicen mejor el reparto de la riqueza. Es posible crear en el corazón de la gente sentimientos más elevados, dotándoles de un ideal moral. Aquí entonces nosotros estamos asistiendo justamente a lo que hemos denominado desde hace ya mucho tiempo la filosofía de la educación espiritual, que tiene que ver también con esta toma de conciencia, con este saber estar en el mundo, pero saber estar en el mundo de forma propositiva, comprometida, responsable, ilustrada. Es deseable que sea de forma ilustrada, aunque no necesariamente todos los ilustrados o las ilustradas nos puedan dar quizá lo que estamos esperando, pero es altamente probable que una educación más amplia, una educación más sólida, más plena, nos depare justamente esto que está aquí planteando Jacques Piren, que es posible, que es factible, crear en el corazón de la gente sentimientos más elevados, dotándoles de un ideal moral. Continúa por otra parte Jacques Piren ahora hablando de las instituciones. Las instituciones, en verdad, no son sino el reflejo de un grado de evolución determinado. Las instituciones no son sino el reflejo de un grado de evolución determinado. Un cambio social no puede realizarse o mantenerse mientras no vaya acompañado de un cambio paralelo en las concepciones morales. Esto que está aquí señalando Jacques Piren también es altamente importante. Todo cambio social, si realmente va a ser un cambio social, tiene que ir en paralelo con un cambio en las concepciones morales. Entonces aquí una vez más la vida social y la vida ética están situándose de un punto a otro a través de un vaso comunicante, un puente comunicante. Las sociedades, dice Jacques Piren, en ellas lo esencial no es su aspecto, sino la concepción humana que las informa. Con respecto a las sociedades, lo esencial en ellas no es su aspecto, sino la concepción humana que las informa. Es decir, cómo entienden esas sociedades a lo humano, cómo entienden esas sociedades a las personas. Ahora bien, hay que respetar la personalidad humana, dando a cada persona las mayores garantías posibles de seguridad, de dignidad y de bienestar. Hay que respetar la personalidad humana, dando a cada ser humano las mayores garantías posibles de seguridad, dignidad y de bienestar. Pues sí es cierto que la civilización es ante todo moral, hemos de admitir que su objetivo es acrecentar el valor individual del ser humano, no convertirlo en hormiga de un hormiguero. O sea, la verdadera civilización no es que todos miremos hacia el mismo punto o pensemos de la misma manera o sintamos de la misma forma, no, sino que tengamos una inclinación moral,
una inclinación hacia la dignidad, hacia la seguridad, hacia el bienestar, aun cuando ésta pueda variar en algún grado, pero se respeta la autonomía de la persona, el valor individual de la persona, para no convertir a las personas en hormigas de un hormiguero, o sea, en personas que no son críticas, en personas que no tienen juicio propio. Para ello está también la historia. Y si bien es cierto que la historia, dice Jacques Pérez, está plagada de flaquezas, crueldades y vilezas y traiciones y guerras, etc., no solamente existe el lado negativo de los actos humanos, el lado perverso de las ideas humanas, sino también hay el lado positivo, el otro reverso de la moneda. Finalmente, dice Jacques Pérez en este prólogo que hace a la historia universal, primer volumen, hace esta pregunta: ¿no es un espectáculo admirable el que los seres humanos, liberándose progresivamente de su inicial barbarie y desenvolviéndose hasta concebir el infinito, la divinidad, descubriendo las leyes que rigen los mundos y la materia, y logrando sin que ninguna necesidad los impulse a ello, expresar en inmortales obras de arte el ansia de ideal que instintivamente ensancha el corazón humano y que es la principal, si no la única, fuente de la civilización? Repito, ¿no es un espectáculo admirable el que las personas, liberándose progresivamente de su inicial barbarie y desenvolviéndose hasta concebir el infinito, la divinidad, descubriendo las leyes que rigen los mundos y la materia, y logrando sin que ninguna necesidad los impulse a ello, expresar en inmortales obras de arte el ansia de ideal que instintivamente ensancha el corazón humano y que es la principal, si no la única, fuente de civilización? Luego entonces la historia es un inmenso tesoro de valores morales, de valores políticos, religiosos, culturales, etc. La historia es un inmenso tesoro de valores. La grandeza de los valores espirituales radica en que una vez descubiertos, subsisten por sí mismos, pronto siempre a irradiar su luz para las personas de buena voluntad que actúan y que acuden a ellos. Repito estas palabras de Jacques Pérez: la grandeza de los valores espirituales radica en que una vez descubiertos, subsisten por sí mismos, pronto siempre a irradiar su luz para los hombres y mujeres de buena voluntad que acuden a ellos. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estas son las palabras iniciales de Jacques Pérez. Estamos nosotros leyendo la parte introductoria, la parte inicial, a esta obra monumental en 10 volúmenes, Historia Universal, las grandes corrientes de la historia. Estamos leyendo a este historiador belga y con el gusto de siempre estamos abriendo el abanico de posibilidades en la Sinfonía del Pensamiento, esperando sea de su enorme agrado lo que hemos estado abordando, aun cuando lo estamos haciendo de manera inicial. En nuestro canal estamos siempre motivando y estamos provocando el que de alguna manera estas obras de estos autores, estas autoras, sean buscados por ustedes directamente. Las grandes corrientes de la historia universal. Estamos nosotros leyendo a Jacques Pérez. Damas y caballeros, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su apoyo. Seguramente habrá oportunidad de más de Jacques Pérez. Damas y caballeros, hasta la próxima.